Placenta. Hablaremos sobre los anexos fetales. El corión es considerada la membrana más extensa y se desarrolla en la tercera semana de embarazo y está formada por la lámina, placa o membrana coriónica. El deciduas es la duración es la misma que la del embarazo y se elimina tras el parto. El amnios y el líquido amniótico se da en la segunda semana y representa el espacio vital donde crece el embrión. Por otro lado, el líquido amniótico es lo que conforma la cavidad amniótica y el feto se encuentra sumergido en él. También el alantoides ayuda a crear los vasos sanguíneos del feto. El saco vitelino, que va decreciendo para quedar finalmente como parte de restos del cordón umbilical. El cordón umbilical, que es el canal de comunicación entre la placenta y el embrión. Y por último, la placenta, que es la estructura más vital de todas las que conforman el embarazo. Las células de este espacio son capaces de crear conexiones con la sangre de la madre a través de los vasos sanguíneos de la pared uterina, por lo que la placenta se considera como el órgano de intercambio. ¿Qué es la placenta? Es un órgano fundamental del embarazo, ya que constituye la conexión vital del bebé con la madre. Es el único órgano temporal en la que el cuerpo humano se forma durante el embarazo y cumple la función específica. La placenta se empieza a formar en el mismo momento de la implantación del embrión en la pared uterina. Y también se desarrolla de las mismas células provenientes del espermatozoide y el óvulo que dieron desarrollo al feto. Pasaremos a las funciones de la placenta. Para poder crear un bebé necesita nutrientes, para poder crecer el bebé necesita nutrientes, agua, oxígeno, anticuerpos. Eso le ayuda a protegerse contra las enfermedades. También es necesario un medio para deshacerse de los desechos innecesarios. Y la placenta puede proporcionar todo esto, ya que transmite los nutrientes al bebé, también se carga de los desechos. Y eso se hace a través del torrente sanguíneo materno, que para eliminarlo, la madre de esos desechos son eliminados a través de los riñones. Parte de función endocrina es la fabricación de hormonas, entre ellas la gonadotropina, y que es la que permite que el embarazo siga adelante. Hablemos sobre la circulación fetal. En primer lugar, la sangre llega oxigenada con nutrientes al feto a través de la vena umbilical, la cual llega al hígado del feto a través del conducto venoso de Aranqui hasta la vena cava inferior. Esta sangre oxigenada se mezcla parcialmente con la sangre menos oxigenada procedente de las extremidades inferiores del feto, que es pobre en oxígeno. A continuación, la vena cava superior desemboca en la aurícula izquierda, pasando al mismo tiempo a la aurícula derecha y a través del foramen oval, y de ahí pasa al ventrículo izquierdo, lo cual bombea la sangre parcialmente oxigenada al resto del cuerpo fetal. La vena cava superior y seno venoso coronario recogen toda la sangre desoxigenada proveniente del resto del organismo, y el cordón umbilical presenta dos arterias y una vena que podemos distinguir fácilmente en el neonato, a partir de su tamaño y sus características de su pared. Ahora hablaremos sobre las partes de la placenta. Esto es el cordón umbilical, el líquido amniótico, el saco amniótico, el feto, parte de pared del útero y el amnios. El desarrollo de la placenta. La fase inicial se caracteriza por la proliferación rápida de trofoblasto y desarrollo del saco, de las vellosidades coriónicas. En la tercera semana se establecen las disposiciones anatómicas para los intercambios fisiológicos de madre y el embrión. En la cuarta semana, en la placenta se crea una red vascular compleja que facilita los intercambios de gases, nutrientes, producto de desecho madre y el embrión. En la octava semana, las vellosidades coriónicas cubren todo el saco coriónico y según aumenta las vellosidades se comprime y el flujo sanguíneo disminuye. En la 18ª semana, la placenta totalmente desarrollada cubre el 15 al 30% de la decidua y pesa aproximadamente la sexta parte del feto. En la etapa de parto, la placenta junto con el feto son expulsados fuera de la cavidad uterina y tiene forma irregular, mide aproximadamente 20 centímetros de diámetro y 3 centímetros de grosor, con un peso de alrededor de 500 gramos. Eso sería todo, muchas gracias. Profesora, buenos días compañeros. Hoy voy a exponer sobre el líquido amniótico. Lo primero que vamos a ver aquí es la cavidad amniótica. En este caso la cavidad amniótica, como ya le hemos venido hablando, de las estructuras y todo ello, ahora vamos a ver qué encontramos dentro de esta cavidad. Y lo que podemos ver aquí es, como su mismo nombre lo dice, amniótica. Vamos a ver el líquido amniótico. Una de las características de este líquido amniótico es el color. Es un color entre claro, opaco, blanquecino, medio grisáceo. El olor es semejante al hipoclorito de sodio y en cuanto al pH es un pH ligeramente alcalino entre 7.3 a 7.4. En este caso, ¿quién lo segrega? Se dice que pueden ser las glándulas endometriales. En realidad no hay estudios al 100% que lo determinen, pero también tenemos que sabemos que lo producen las células amnióticas y que derivan de la sangre materna, ¿no? En cuanto a la composición, podemos ver que tenemos proteínas, aminoácidos, componentes nitrogenados y no proteicos, los lípidos, carbohidratos, vitaminas, enzimas, hormonas. Vamos a desglosar un poquito esta composición. También podemos ver que en cuanto al líquido amniótico, el 99% es agua. En cuanto a los componentes orgánicos e inorgánicos y las células, entre el 1 a 2% son los componentes orgánicos e inorgánicos y las células, ¿no? Entre los inorgánicos podemos ver al zinc, al cobre, al hierro. En cuanto a las hormonas, podemos ver las hormonas como el corticoides, hormonas androgénicas, la progesterona, metabolitos, la gonadotropina coriónica, el lactógeno placentario, la renina, la prostaglandina y la oxitocina. Este cuadro me gustó mucho, el pequeño, ya que pudimos ver la composición en la cantidad de líquido, ¿no? Esto de aquí se hizo un estudio en 100 personas aproximadamente, en 100 mujeres, pero esto de aquí también varía dependiendo de la edad gestacional. En este caso, la edad gestacional era la misma y la composición y la cantidad de líquido amniótico era muy parecida. Entonces, lo que podemos ver aquí es que en cuanto a las proteínas, ahí dice que el promedio
hay 250 miligramos en 100 mililitros de líquido amniótico. En cuanto a los lípidos totales, hay 15 miligramos en 100 mililitros. Y en cuanto a la glucosa, hay 20 miligramos en 100 mililitros. Después, una parte muy importante son las funciones. La función principal es que el líquido amniótico actúa como una almohadilla protectora. Esta para que amortigue algunos movimientos bruscos que pueda dar la madre o también el feto. Después, impide la adhesión del embrión al acnio y permite los movimientos fetales de una manera más cómoda, ¿no?, para el feto. También podemos ver que actúa como eh, con sus propiedades antibacterianas y como un depósito de nutrientes. Otra cosa que podemos ver aquí son las terminologías. Uno de los términos más usados son los hidrácneos, polihidrácneos y oligohidrácneos. ¿Qué es esto? Los hidrácneos y los polihidrácneos es el exceso básicamente de líquido amniótico entre 1500 a 2000 mililitros, y los oligohidrácneos es la disminución menor a 400 mililitros. En cuanto a los polihidrácneos, se utilizó por primera vez este término por Pritchard en 1985. Entre el 0.26 y 0.7% de todas las mujeres sufren de esto. Bueno, en este caso de los embarazos se da en cuanto a los polihidrácneos, se da entre 0.26 y 0.7% de los embarazos. Y el 25% de los casos de polihidrácneos es por una diabetes materna o una malformación congénica, usualmente por esofagia. Esto impide que el feto pueda deglutir bien el líquido amniótico. Y los oligohidrácneos no es tan común. Se da escasamente, pero cuando se puede presentar que el feto tenga hipoplasia pulmonar. Eso quiere decir que tenga posteriormente problemas para poder inhalar de manera correcta. Después, en cuanto a la medición, cómo se mide el líquido amniótico, yo encontré dos, por ecografías transabdominal y por método de Phelan. Acá podemos ver en la imagen oligohidrácneo según ultrasonido, ¿no? En cuanto al método de Phelan, se da por el sumario de la columna máxima sin obstrucción en 4 cuadrantes, obteniendo el índice de líquido amniótico. En cuanto al volumen de líquido amniótico, lo que podemos ver es que varía dependiendo de la edad gestacional. Por ejemplo, podemos ver que a las 10 semanas, más o menos a los 2 meses y medio, hay 30 mililitros de líquido amniótico, a las 20 semanas hay 45 mililitros y a las 37 semanas hay entre 800 a 1000 mililitros, ¿no? Después también podemos ver que en el quinto mes el feto empieza a deglutir su mismo líquido amniótico, que es alrededor del 50% de su peso ya corporal que tenga, más o menos 400 mililitros. Y en este mes también vemos que se mezcla la orina del feto con el líquido, pero en su gran mayoría este líquido, como ya habíamos dicho, es agua. Y también no es un líquido contaminado, ya que la placenta actúa como un purificador de este líquido amniótico, eliminando los desechos previamente, ¿no? Eh, Después podemos ver las vías de transferencia. Tenemos dos vías, las podemos dividir en principales y en menores. En cuanto a la principal, podemos decir que se da la diuresis fetal y la secreción pulmonar. Y en cuanto a las menores, podemos ver la oro- oronasal y la transmembranosa. También la transcordonal, ¿no? Justo acá podemos ver en la imagen la oronasal, la transmembranosa, que la transmembranosa se da a través de las membranas amnióticas, y la transcordonal y transcutánea, que también lo podemos ver la transcutánea por la piel y bueno, la transcordonal por el cordón umbilical. Después podemos ver las secreciones, ¿no? En cuanto a la secreción pulmonar, que es una muy importante, ya que hay una característica de esta que me llama mucho la atención, que esta secreta 100 veces más líquido amniótico del que necesita, ya que esto ayuda a facilitar la expansión de los pulmones. También podemos ver que este líquido amniótico sale por la tráquea y es el 50% del líquido amniótico, más o menos 170 mililitros por día. Aquí podemos ver una imagen resumida en cuanto a la producción y recambio de líquido amniótico, ¿no? Por ejemplo, en la producción vemos que la orina fetal es entre 800 a 1200 mililitros por día. En cuanto a la secreción de líquido amniótico pulmonar, es 170 mililitros por día. Y en cuanto a la secreción nasal oral o secreción oronasal, como ya lo habíamos mencionado, 25 mililitros por día. En cuanto al recambio, por ejemplo, en la dilución fetal se da entre 500 a 1000 mililitros por día. En cuanto al flujo intramembranoso, entre 200 a 400 mililitros por día. Y al flujo transmembranoso, 10 mililitros por día. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Hoy día voy a hablar de las patologías o anomalías que se podrían presentar en la placenta, el líquido amniótico y las membranas fetales. Y voy a iniciar por la placenta. La placenta es un órgano que se desarrolla en el útero durante la etapa de embarazo. Se va a encargar de nutrir y dar oxígeno al bebé. Eh, ¿Qué va a afectar la salud de la placenta? Va a ser la edad de la madre, la ruptura prematura de las membranas, la presión arterial y embarazo de mellizos, entre otros. Por estas causas es que se va a desarrollar las diferentes anomalías que tenemos aquí. La primera es la placenta previa. La placenta previa se va a dar debido a la implantación baja de la placenta. Normalmente esta se va a implantar en la parte del fondo, de la cavidad uterina, como vemos aquí, y generalmente va a predominar hacia las paredes del útero anterior, posterior o laterales. La placenta previa es cuando se llega a obstruir la salida del útero, o sea, la placenta se va a ubicar en la parte del cuello uterino. Ahora,
El siguiente tipo de placenta es la placenta acreta, la que vemos aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que se refiere a la invasión o penetración de la placenta más allá de la superficie uterina. Eh, ¿Qué va a pasar? Que la parte de la placenta se va a adherir a la pared del endometrio y cosa que no debería pasar, ¿no? Ahora, la placenta circunvalada, que es la que vemos aquí, se puede predisponer a la separación marginal prematura y al sangrado del segundo trimestre. Las personas que están embarazadas y tienen edad avanzada tienen una mayor predisposición a sufrir este tipo de placenta. Y por último tenemos a la placenta bipartida, que es la de aquí, que parece que tuviera dos. Esta va a ser dividida en efectivamente dos lóbulos separados, pero a su vez van a estar unidos entre sí por vasos primarios. Es que es esta parte de aquí. Aquí se van a encontrar los vasos primarios y por las membranas. Este tipo de placenta es una variedad muy rara, no hay muchos casos que se hayan encontrado. Y la retención de un lóbulo después del parto producirá complicaciones hemorrágicas y también infecciones. Ahora voy a continuar con las patologías o anomalías del líquido amniótico. La primera va a ser el oligohidramnios. El oligohidramnios es el volumen deficiente del líquido amniótico. Su manejo implica estrecha vigilancia y evaluaciones ecográficas seriadas. Las causas del oligohidramnios va a ser la insuficiencia uteroplacentaria, el embarazo post-término, la ruptura prematura de membranas, alteraciones cromosómicas fetales y la restricción del crecimiento intrauterino. Las complicaciones que se podrían presentar son muerte fetal, maduración pulmonar tardía, que la incapacidad del feto para tolerar el trabajo de parto, lo que nos va a llevar a una cesárea, y las contracturas de las extremidades si el oligohidramnios comienza temprano en el embarazo. Los signos y síntomas que se van a presentar, casi no hay muchos síntomas maternos, aparte de la sensación de la disminución del movimiento del bebé dentro del útero. El tamaño uterino también puede ser menor al esperado, y los trastornos que causan o contribuyen con el oligohidramnios puede originar síntomas en este. Ahora, el diagnóstico se va a dar a través de la medición ecográfica del volumen amniótico, una ecografía completa y detallada, y estudios sobre la base de las causas maternas. Por último, el tratamiento se va a basar básicamente en el control ecográfico exhaustivo. Se va a indicar también que la embarazada beba mucha agua y también lo que es el reposo parcial o absoluto. Ahora, por otra parte, tenemos el polihidramnios. El polihidramnios es la acumulación excesiva del líquido amniótico. No es una anomalía muy común, por lo que sucede en alrededor de 1 o 2% de los embarazos. Y la mayoría de los casos son casos leves. Los síntomas que se pueden presentar son falta de aire, inflamación de las extremidades inferiores y la pared abdominal. Se va a presentar una molestia en el útero o contracciones uterinas. Y la posición fetal anómala, como un ejemplo es que la presentación de las nalgas en el cuello uterino. Este va a ser causado por una diabetes en la madre, infecciones en el embarazo, la transfusión feto-fetal, que es una complicación de los embarazos de gemelos, que uno recibe más sangre que el otro. También la falta de glóbulos rojos en el bebé, o más conocido como la anemia fetal, y la incompatibilidad de los grupos sanguíneos del bebé y la madre. Ahora, las complicaciones que esto puede traer es el nacimiento prematuro, la ruptura prematura de membranas, el parto por cesárea y en casos extremos la muerte fetal. Por último, esta anomalía se diagnostica con una ecografía detallada, al igual que el oligohidramnios, para poder medir el volumen del líquido amniótico. Aquí entramos a lo que es la clasificación de los polihidramnios. Cuando es mayor de 8 centímetros el volumen ya es considerado un polihidramnios. Y por el contrario, cuando es menor, un oligohidramnios. Se clasifican en leve cuando va de 8 a 11 centímetros, en moderado de 12 a 15 y el grave cuando ya es mayor a 16. Ahora, la ruptura prematura de membranas. Algunas veces las membranas se van a romper antes de que la mujer entre en labor de parto. Esto es a lo que se le llama la ruptura prematura de membranas. La mayoría de mujeres estarán en trabajo de parto espontáneamente alrededor de 24 horas. Si la ruptura se da antes de la semana 37 del embarazo, se le va a denominar ruptura prematura de membranas pretérmino. Un dato importante es que cuanto más temprano se rompe la fuente, más grave es para la salud de la embarazada, tanto para la embarazada como para el bebé. ¿Por qué sucede esto? En la mayoría de los casos sucede por la presentación de infecciones en el útero, vagina o cuello uterino. También se produce por fumar, por cirugías o biopsias en el cuello uterino. Si estuvo embarazada antes y ya tuvo una ruptura prematura de membranas o una ruptura prematura de membranas pretérmino. Y también se debe al demasiado estiramiento del saco amniótico, que puede ocurrir si hay demasiado líquido o cuando se da el embarazo múltiple, que aquí se va a ejercer mayor presión sobre las membranas. Los signos de alerta es la pérdida de líquido por la vagina. Se puede filtrar lentamente y salir a chorros. En algunos casos ha ocurrido que al filtrarse lentamente las mujeres lo confunden con orina.
y no lo no lo distinguen, por lo que se recomienda poner una toalla femenina para absorberlo y se va a diferenciar mucho porque este líquido no tiene color y no huele a orina, tiene un olor algo distinto. Lo que va a suceder es que si se detecta esto, se va a ir al hospital y el encargado va a hacer una observación, va a observar el cuello uterino para ver si está blanda y confirmar si se ha comenzado a dilatar. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Por último, voy a explicar las patologías o anomalías de las membranas fetales. Voy a iniciar con las bandas amnióticas. Las bandas amnióticas son un grupo de defectos congénitos que van a suceder cuando las hebras del saco amniótico se van a desprender y van a formar una banda amniótica tal y como se ve en esta imagen. Ellos van a enredar alrededor de las partes del bebé dentro del útero. Va a ser causado por un daño en los amnios de la placenta, a los que los llamamos amnios. El daño de los amnios va a producir las bandas pseudofibrosas que van a atrapar y comprimir algunas partes del feto. Ahora, los síntomas que se pueden presentar son la fisura anormal en la cabeza o cara, la ausencia de todo o parte de un brazo o pierna, tal y como vemos aquí, la parcial y la total. Va a haber un defecto como hendidura en el abdomen o la pared torácica y la banda se va a ver que una banda va a rodear el brazo, la pierna, el dedo de la mano o del pie. El tratamiento se va a basar en cirugías básicamente. A menudo no es muy grave, por lo que no va a requerir ese tipo de cirugías. Y cuando se diagnostica a tiempo, la cirugía en el vientre va a mejorar lo que son los pronósticos. En algunos casos se mejoran y se resuelven antes del nacimiento. En otros que ya son más graves, es posible que se requiera una cirugía mayor para reconstruir el total o parcial del cuerpo que no se llegó a formar. Y en algunos casos son graves, por lo que ya no puede repararse.